el Señor dijo de Job. Así es, hermano. Esto es lo que Dios dijo de Job. Pero ahora lo quiere decir de su iglesia, de su pueblo de ahora. ¿Quiere Dios expresar lo mismo? ¿Han considerado a mi pueblo fiel? ¿Que no hay otros como ellos en la tierra? Perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Hermanos, incluso hasta la predicación del Evangelio, que es fundamental en este tiempo, obviamente, pero hasta la predicación del Evangelio tiene ese propósito más profundo, que consiste en perfeccionar el carácter. El que participa activamente en la predicación del Evangelio es quien más se beneficia por ello. En Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 155, Elena de White lo escribió de esta manera. Dice, Dios no les ha señalado su parte solo para que la contemplen y se dediquen a preocuparse de ustedes mismos. Se les pide que sirvan a los demás y los cuiden, y al hacerlo se manifestarán los malos rasgos de carácter que necesitan corrección y se fortalecerán los puntos débiles que necesitan ser robustecidos. Esta es la parte de la obra que nosotros tenemos que hacer, no con impaciencia, no a regañadientes, con mala voluntad, sino con alegría para alcanzar la perfección cristiana. Eliminar de nuestro carácter todo lo que no es precisamente agradable, esto es imitar a Cristo. Hermanos, todas las instrucciones que Dios dio a su pueblo por medio de su sierva Elena de White tienen este propósito, el propósito de perfeccionar el carácter de su pueblo, para llegar a transformar a su pueblo a la semejanza de su Hijo Jesús y poder mostrarlo ante todo el universo y se revele a través de ellos toda la sabiduría, el poder y la bondad de Dios para con sus criaturas. De tal manera de que no quede sombra de duda con respecto a los propósitos de Dios con su pueblo y con sus hijos y con la raza humana. Hermanos, por eso es que el Señor diseñó los puestos de avanzada. Los puestos de avanzada tienen este propósito y tienen un propósito mayor todavía, más grande. Yo quiero en esta hora, hermanos, aprovechar de ir un paso más. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente para nosotros los seres humanos, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos están tristemente salpicados de egoísmo. Así que con todo esto entendemos que en el gran conflicto, fíjense bien en esto, hermano, no está en juego nuestro honor. Ni siquiera se trata principalmente de nuestra salvación. Lo que está en juego es el honor de Dios y el honor de Jesús. Hasta nuestro deseo de ir al cielo muchas veces está salpicado de egoísmo. Hagamos el ejercicio de pensar, ¿por qué buscamos al Señor cada día? Todas las mañanas con el grupo de la Escuela del Hogar Chile tenemos momentos de oración. Y en estos momentos de oración pedimos al Señor que nos ayude en nuestras debilidades, en nuestros problemas de salud, en nuestros problemas de la vida diaria, en nuestros problemas con los familiares, etcétera, etcétera. Y pedimos y pedimos y pedimos que el Señor nos ayude a nosotros. Eso, hermanos, está salpicado de egoísmo. Queremos que el Señor nos ayude y nos salve y nos cuide de la debilidad que nosotros tenemos. No estoy diciendo, hermanos, que eso esté mal. No, todo lo contrario. El Señor nos ha instado desde un comienzo a que lo busquemos y le pidamos. Pero, hermanos, todo esto, como dice el rey Salomón allí en el libro de Eclesiastés, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Está salpicado de egoísmo.
Y hermanos, esto es fundamental, que debe ser borrado de nuestra mente. No estoy diciendo que desde ahora no le pidamos nada más al Señor, no, todo lo contrario. Debemos pedir al Señor. El Señor nos ha alentado siempre a hacerlo. Es su deseo, es su alegría poder ayudarnos. Pero hermanos, debemos ir eliminando la salpicadura de egoísmo que está en eso también. Hermanos, cada vez que nosotros erramos, cada vez que nosotros pecamos, estamos deshonrando a nuestro Dios. El conflicto de los siglos, página 489, dice: si los que esconden y disculpan sus faltas, si los que hacen eso pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y a sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. Esta es la gravedad del pecado. Con nuestros pecados estamos votando por Satanás y deshonramos a Dios. Por tanto, hermanos, esto no se trata de nosotros, no se trata de nuestra salvación, sino de lo que sucede con Dios. Yo no sé si alguna vez ustedes habían pensado en esto. Esto se trata de lo que sucede con Dios. ¿Amamos a Dios de todo corazón? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? De tal manera de que somos capaces de abandonar todo por honrarle a Él. O nuestras actitudes, nuestras acciones y hasta nuestras oraciones están salpicadas de egoísmo. Testimonios para la Iglesia, en inglés, en la página 155, párrafo 2 dice, Elena White dice: si pudieran ver a los ángeles puros con sus ojos brillantes, fijos en ustedes, mientras esperan ver de qué manera glorifica a su maestro el cristiano, se pudieran verificar con qué aires de triunfo se regocijan y se burlan los ángeles malos al señalar toda senda torcida para citar después las escrituras que han sido violadas. Si pudieran ver eso, se asombrarían y se alarmarían por causa de ustedes mismos. Así que la razón fundamental por la que el Señor trajo a la existencia al pueblo adventista, a su pueblo, es la de vindicar su nombre y probar que Satanás es el que miente en el gran conflicto. Hermanos, una de las principales citas de Elena de White que se usan siempre para hablar de los puestos de avanzada es la cita que se encuentra en el manuscrito 85 de 1908. Se encuentra también en Mensajes Selectos, tomo 2, página 408, párrafo 3. Dice: insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por eso digo a nuestro pueblo: no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarlos al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen asimilarlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de las manos de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a su misma imagen. Queridos hermanos, ¿cuál es la razón por la cual debemos abandonar las ciudades e ir a vivir al campo? ¿A instalarnos en puestos de avanzada? Hermanos, muchas veces las decisiones que estamos tomando al respecto de esto están salpicadas de egoísmo y estamos pensando en nosotros. Estamos pensando en tener mejor salud, en tener mejor espiritualidad, eh, eh, en escapar de las plagas, etcétera, etcétera. Hermano, y nos olvidamos de esto que es más importante, de qué es lo que pasa con Dios. Hermanos,
la razón por la cual nosotros debemos abandonar las ciudades e irnos al campo, establecernos en puestos de avanzada, es para poder perfeccionar nuestro carácter, para que nuestro carácter imperceptiblemente sea transformado a su misma imagen, de tal manera que nosotros podamos honrar en todas nuestras acciones a nuestro Dios, que nuestro Dios sea enaltecido, sin importar lo que suceda con nosotros. Hermanos, no importa lo que suceda con nosotros. Lo que importa es lo que suceda con Dios. Yo no sé si ustedes van captando a qué me refiero, qué es lo que quiero lograr que quede en la mente de ustedes en esta ocasión. Hermanos, Dios tiene ese propósito, ese anhelo y ese deseo, y lo ha expresado de distintas maneras en la Sagrada Escritura y en los mensajes que entregó a Elena de White. Pero no es un tema principal de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios no está pensando en él principalmente. Dios está pensando en ayudarnos a nosotros, porque Dios es amor, y su amor lo lleva a hacer todo lo que está de su parte por beneficiarnos a nosotros. Pero hermanos, yo quiero colocar en la mente de ustedes ahora el hecho de hacer lo mismo que Dios hace, de olvidarse de sí mismo para darse por completo por nosotros, para que nosotros hagamos lo mismo en respuesta al amor tan grande de Dios. El de olvidarnos de nosotros mismos y pensar en lo que está sucediendo con Dios. Cada vez que nos equivocamos y pecamos, deshonramos a Dios. Y eso lo usa el diablo para burlarse de nuestro Señor Jesucristo y de los ángeles fieles. Hermanos, eso debe producir en nosotros una tremenda pena. No puede seguir pasando eso por más tiempo. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para obedecer a Dios, para salir de la ciudad, tal como el Señor lo mandó, lo ordenó, lo instruyó, e instalarnos en el campo, para que los propósitos de Dios se puedan cumplir, para que el Señor tan pronto como sea posible pueda mostrar a un pueblo santo, justo y recto, y pueda quedar en alto el honor de nuestro Señor. Ese es el gran objetivo. Hermanos, olvidémonos de nosotros. No sigamos con las salpicaduras de egoísmo en las acciones que a veces tenemos, sino que respondamos a Dios, a su grande amor, con amor y entrega total. Hermano, si yo logro dejar esto hoy en la mente de cada uno de ustedes, me voy a ir al descanso con una gran felicidad en mi corazón. Hermanos, no importa lo que suceda contigo, no importa lo que suceda con tu casa, con tu familia, no importa nada de eso. Primero, Dios. Aquí lo que importa es lo que sucede con Dios. ¿Lo vamos a honrar? ¿Vamos a hacer que su nombre, que su ley quede puesta en alto? Con la actitud, con la entrega que nosotros hagamos a nuestro Creador. Ese es mi deseo y oración ferviente en esta ocasión. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias por darme la ocasión, hermano, de poder exponer esto delante de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermano Roberto. Muchas gracias. Damos infinitas gracias al Eterno, que nos permite conocer todo esto,
Somos realmente privilegiados. Somos un grupo muy privilegiado que debemos dar muchas gracias a Dios porque el Espíritu Santo pone en nuestro corazón el deseo, primeramente, de servirle. Y como decía mi hermana Charito y mi hermano Roberto, con nuestro servicio estamos vindicando su nombre también. Hermanos, siéntanse libres para hacer preguntas, algún comentario, que lo puedan hacer en forma audible. Todo parece demasiado claro, o quedamos todos demasiado impresionados. Hermana Tania. Quisiera yo nada más añadir que generalmente cuando hablamos de puestos de avanzada, en realidad siempre nos preocupa. Sí, en verdad es que estaba yo razonando las cosas y pensamos por nosotros mismos, un poco de envidia, a veces sin saberlo, no conscientemente, ¿verdad? Salir por nuestra salud, por miedo, por los juicios de Dios, por muchas razones, pero cuando nosotros analizamos que si dejamos todo por honrar a Dios, lo demás viene por añadidura. Y a veces nos olvidamos de eso, darle a Dios el lugar que le corresponde ante todo. Gracias, hermano Roberto. Amén. ¿Alguien más? Yo creo, hermano Roberto, de que quizás dentro de nuestros hermanos que están acá, puede haber personas que pensaban, como yo llegué a pensar en un momento, que el puesto de avanzada era para, para los misioneros que habían estudiado como tal, ¿cierto? Y que nosotros, ¿cierto? Las personas que no habíamos tenido esa formación, solamente teníamos que salir en grupos de familia, 5 familias, 6 familias, ¿cierto? Y claro, compartir entre nosotros, compartir a lo mejor la agricultura, compartir a lo mejor una pequeña iglesia, eh, pero cuando entendí que el tiempo en que estamos viviendo, los puestos de avanzada son lo que realmente el Señor necesita, y que así lo manifestó muy bien nuestra hermana Elena de White, ya se me parece muy real el hecho de que de no salir a trabajar en un puesto de avanzada, como usted decía, ya es un egoísmo, ya es pensar en mi zona de confort, porque muy pronto, hermano, muy pronto va a venir el tiempo donde muchos hermanos nuestros, ni siquiera pensemos en personas que no conocen a Dios, sino que hermanos nuestros no van a tener posibilidad de alimentos en la ciudad, no van a tener posibilidad de vivienda en la ciudad, porque todo está siendo absolutamente transformado en forma muy rápida. Entonces ahí es donde los puestos de avanzada vamos a tener, porque yo le clamo al Señor que yo le pueda servir allí. Vamos a tener una gran labor que realizar, justamente para vindicar el nombre de Dios, sin egoísmo, con mucha generosidad, con mucho espíritu de servicio. Eso, Amén. queridos hermanos. Amén.
¿Puedo hacer una Hermano, pregunta? sí, sí, Tania, sí. Yo sé que allá en Chile ya están teniendo planes para hacer un puesto de avanzada, pero por ejemplo para los hermanos que quizá ya tengan un terreno, hayan querido, teniendo la idea de hacer un puesto de avanzada, ¿cuáles dos cosas serían las más indispensables como para comenzar en un puesto de avanzada? ¿Cuál sería su opinión? Eh, Querida hermana, esa es una pregunta muy, muy buena, excelente. Y los temas que vienen en los próximos jueves van a contestar justamente esas preguntas. Eh, Todo eso va a ser contestado. Eh, de hecho, estoy escribiendo todo eso, hermanos. Yo les aviso, les anuncio eso. Estoy escribiendo todo eso y al final del seminario vamos a compartir el documento para que ustedes lo tengan, para que no se preocupen de ir anotando. En esta ocasión yo les cuento esto. No hay necesidad de que se aflijan de ir anotando las citas y todo lo más porque va a quedar todo registrado en un documento que lo vamos a compartir al final. Y, eh, y las preguntas que mencionaba nuestra hermana Tania efectivamente van a ser contestadas poco a poco en los próximos jueves de este seminario. Gracias. Así Hermana que no. Marta, sí. Hermana Marta tiene su mano alzada. Su tiempo. Bueno, buenas noches. Estoy acá desde Colombia. Primer vez pues, que me conecto a esto, veo que es una segunda parte, pero pues yo quería felicitarlos por este espacio, por este seminario, porque precisamente con mi esposo estamos buscando la manera de salir al campo. Y Amén. pues esto es genial, pues porque me pone a pensar muchas cosas. Claro, la idea que nosotros tenemos es ir donde allá hay una presencia adventista, pero yo había leído algo de los escritos de la hermana Joy donde decía que la idea que Dios tenía era no que fuera llenarse de adventistas y hacer pues como una comunidad y todos estar pues como lo que decía el hermano, no pensar en nosotros, sino es como ser puntos claves, máximo dos familias donde pudieran prepararse, prepararse como con ese fin y pues y que la comunidad que esté alrededor, que no sea adventista, pues obviamente llegará a ellos, ¿no? Y yo veo que eso es cierto porque he notado que mis amigos allá han formado, claro, han compartido con otros, pero ya hay como mucha tranquilidad al estar allá, como que se van habituando a su comunidad y va habiendo como un adormecimiento también en lo que uno debe hacer al llegar allá. Entonces me parece muy importante todo esto porque es como el momento justo que estamos pues haciendo con mi esposo esos planes y buscando el terreno y todo. Entonces yo pues voy a seguir que mis oraciones los voy a tener a ustedes para que les dé mucha sabiduría y discernimiento y para que este seminario continúe. Muchas gracias. Amén. Muchas Amén. gracias, hermana Marta. Que el Señor le bendiga muchísimo allá en Colombia. Gracias a Eh, ustedes también. quiero contarle que esas inquietudes que ustedes tienen ahí en su mente van a ser contestadas poco a poco a través de la luz que nos da la palabra de Dios y los consejos que el Señor proveyó a través de nuestra hermana Elena. Sí, Señor. Eh, Vamos a ir aprendiendo detalle por detalle cómo ir haciéndolo. Y nosotros tenemos el deseo de ir haciéndolo aquí en Chile, tal como lo instruyó el Señor, y que sirva de ejemplo para que lo puedan ir haciendo en otros lugares, en todos los demás lugares. Claro. Eh, la verdad, hermana, es que la palabra de Dios y los escritos de la Elena de White tienen instrucciones muy precisas, muy claras de cómo ir haciéndolo. Y, y, y lo vamos a ir descubriendo a poco en este seminario.
Ok, Así que yo voy a estar orando mucho, mucho para que ninguno de ustedes falte en los próximos jueves. claro que sí. Amén. Muchas gracias. Feliz noche. E inviten a otras Amén. personas más, a muchos Ok, más. perfecto. Amén. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, queridos hermanos? Creo que está todo muy claro. Eh, entonces, acá dice en el chat, ¿cierto? Tania dice que estaremos orando. Eh, a ver, hay algo acá en el chat, voy a leer. Ah, porque la hermana Rosy está con una dificultad en su familia. Bueno, vamos a estar orando por nuestra hermana Rosy, por Antonella y por el hermano José Luis, porque están con COVID. Así que vamos a estar orando por ellos. Amén, amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir concluyendo entonces, si no hay más preguntas, está todo muy, muy claro. Quedamos todos muy motivados, ¿verdad?, para seguir estudiando este importante tema, ¿cierto? Tenemos que vivirlo, tenemos que ya tenerlo en nuestra mente como un gran plan que Dios tiene para nuestra vida. Y vamos a hacernos, ¿cierto?, el propósito de ojalá invitar a alguien más, cada uno de nosotros que pudiera invitar a alguien más para el próximo jueves. Pensemos, ¿cierto?, que los puestos de avanzada tienen que llegar a ser lugares de refugio, como fueron aquellas ciudades que nombró Josué y que aparecen en Josué en el capítulo 20, ¿cierto? Aquellas 6 ciudades de refugio. Ojalá nosotros tengamos mucho más de 6 lugares en cada país, ¿cierto? Para que vayan nuestros hermanos que no van a tener a lo mejor la posibilidad de salir antes y que van a tener que salir en la huida. Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos ilumine, el Señor nos dé los recursos, porque Él es el que está al control de nuestra vida y de nuestros recursos. Amén. Vamos a compartir una alabanza y después nos vamos a despedir en oración.